Muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a esta primera actividad que estamos desarrollando desde la Red de Empresas Inclusivas de Uruguay, con invitados en esta oportunidad y con un invitado muy especial desde México que nos va a estar acompañando, que es el licenciado Fernando Estrada, en una actividad que va a estar moderada por el licenciado Aníbal García. Yo brevemente quiero agradecerles que nos estén acompañando en esta oportunidad. Como les decía, es la primera actividad de la Red de Empresas Inclusivas que comenzó a tomar forma el año pasado y cuyo lanzamiento por razones de esta emergencia sanitaria tuvimos que posponer, pero que vamos a estar realizando con mucho gusto el próximo 27 de mayo y para lo cual ustedes están todos invitados. Como teníamos ya un cronograma previsto y desarrollado y proyectado para el transcurso del año, una de las decisiones que tomamos fue no modificar ese cronograma, por lo cual esta actividad, que es este interesante webinar dentro de un ciclo que vamos a estar desarrollando, quedó agendada y firme en el día de hoy y por tanto se transforma en la actividad de puntapié inicial de nuestra red. Este ciclo, que se llama Derribando Barreras, lo vamos a desarrollar durante todo el año con diferentes invitados. Como nos hemos propuesto desde la Red Uruguaya de Empresas Inclusivas y también desde la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas, la idea es poder conocer experiencias, compartir conocimiento, compartir mejores prácticas y comenzar a trabajar juntos y a transitar juntos en este camino que tiene que ver con la inclusión laboral de personas con discapacidad en nuestro país y, por qué no, también en la región. Por eso mismo quiero especialmente agradecer a todas las personas que hoy están participando y que también pertenecen a otras redes nacionales de otros países y organizaciones inclusivas de otros países que han tenido la deferencia de acompañarnos. También en este inicio, brevemente, agradecer a las empresas fundadoras de la red que hacen posible esta instancia, que es el caso de Byton, de Bimbo, de Fábricas Nacionales de Cerveza, de Grupo Tata y de Red Pagos, que fueron las primeras empresas en apalancar esta red uruguaya de empresas inclusivas que comienza a tomar forma a partir de esta actividad. Esta red, que cuenta con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, a través de la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas, que preside el licenciado Fernando Estrada, de la Red de Empresas Inclusivas de Chile, de la Fundación Descúbreme, de Zero Project, de Fundación 11 y de DECID, son los que hacen posible que juntos podamos trabajar por un Uruguay más inclusivo en materia laboral de personas con discapacidad. En el comienzo quiero además presentar a quien va a moderar este webinar, que es el licenciado Aníbal García Sellanes, integrante del Consejo Honorario de nuestra red. Hemos tomado la definición de que en cada uno de los webinars va a irlos acompañando uno de los integrantes de nuestro Consejo Honorario. Lo comenzamos haciendo por Aníbal, que ya está aquí con nosotros. Aníbal es gerente de personal en Panificadora Bimbo del Uruguay. Es licenciado en Relaciones Laborales de la Universidad de la República y técnico en Comunicación Social. Se desempeña en Panificadora Bimbo desde el año 2012, habiendo ingresado como coordinador de personal, y en el año 2015 pasó a desempeñarse como supervisor de Relaciones Laborales y desde diciembre de 2018 ocupa el puesto de gerente de personal. Al tiempo de darles la bienvenida a ambos, indicarles a quienes nos están acompañando de que va a haber un espacio de preguntas al final de la disertación de Estrada, por lo cual nos pueden escribir allí en el chat las preguntas que con mucho gusto Aníbal va a irle trasladando a Estrada al finalizar su presentación y su charla. Y antes de darle la palabra a Aníbal, simplemente en un minuto transmitirle a Fernando y en el nombre de él a todo el pueblo mexicano nuestra solidaridad y nuestro abrazo desde aquí de Uruguay por la tragedia la cual padecieron en la jornada pasada en ese terrible accidente que enluta a toda la región. Un abrazo grande y los dejo en compañía entonces de Aníbal García. Muchas gracias. Bien, bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias, Fernando, y bueno, y darle paso también, presentar a Fernando Estrada, algo ya nos mencionó Fernando Carota. Fernando es el presidente de la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas y director ejecutivo de la Alianza Estratégica, iniciativa del Consejo Mexicano de Negocios que busca inclusión laboral con personas con discapacidad, en la cual se está trabajando con más de 600 empresas, 45 ONGs, 5 universidades, organismos gubernamentales y cámaras empresariales, logrando así desde su primer año la inclusión exitosa, más de 9.000
personas con discapacidad en el mundo laboral. ¿Qué es bueno, la red iberoamericana? Es un espacio de intercambio de buenas prácticas, una red de plataformas nacionales de empresas que operan en Iberoamérica y que definen la diversidad como un activo en su trabajo. Buscan agrupar estas redes nacionales de empresas comprometidas con la igualdad de oportunidad, bueno, que valoran lo que aporta la diversidad en las empresas, en los mercados actuales, que desean compartir sus experiencias para multiplicar el impacto de la creación de empleo para personas con discapacidad. Y bueno, un poco el objetivo de esta red es promover en la región una cultura empresarial que valore la diversidad en la fuerza laboral. Y bueno, como clave, como un elemento de clave para su éxito. Sin robar mucho más tiempo, ya hacemos paso a Fernando. Como decía Fernando Carota también, a medida que bueno, lleguen las preguntas y al finalizar su exposición, ya le trasladaremos y bueno, iremos contestando las preguntas que nos hagan. Así que bueno, bienvenido Fernando y te dejo el espacio. Muchas gracias, Aníbal. Muchas gracias, Fernando. La verdad, me encanta poder venir a compartir con ustedes un poco pues, de lo que hemos vivido los últimos 5 años en materia de inclusión de personas con discapacidad. Antes de empezar, les voy a pedir una disculpa enorme. Toda mi presentación viene con enfoque y datos de México, porque pues, en la red iberoamericana apenas estamos empezando a generar ese tipo de información y todavía no contamos con información de América Latina, pero creo que el contexto en general es lo que va a, se vive un contexto muy similar en ambos países, ¿no? Y creo que eso es lo que nos va a ayudar realmente a entender cuál es la situación general de las personas con discapacidad. Me da mucho gusto que Grupo Bimbo, sea parte pues, de esta red, ya que Grupo Bimbo es una de las empresas fundadoras también de Éntrale. Éntrale es pues, el equivalente a la red de empresas inclusivas de Uruguay, es la red de empresas inclusivas de México. Llevamos trabajando 5 años y pues la historia de Éntrale, no, mira, les voy a ser muy sincero, no sé bien por qué nació la red de empresas inclusivas de Uruguay. Pero en México, Éntrale nació por una situación muy sencilla. Una empresa del Consejo Mexicano de Negocios, una de las principales empresas de México, empezó a hacer un programa de inclusión de género muy importante, muy necesario. Urge que en México y seguramente en todo el mundo fortalezcamos la inclusión de género. Entonces, esta empresa empieza a trabajar por la inclusión de género, empieza a hacer un programa muy interesante, muy potente, y empezó a contratar mujeres, una cantidad de mujeres, una tras otra, y empezó a crecer muchísimo la organización. Pero un día llegó una mujer con discapacidad y la persona de recursos humanos le dijo, ¿y ahora qué hago? Dijo, no puedes entrar porque no sé cómo una persona con discapacidad visual puede hacer ese tipo de trabajo. No sé si puedo usar la computadora, no sé. Y le cerraron las puertas. Cuando el vicepresidente de Recursos Humanos se enteró de esto, dijo, es que está muy impresionante porque si estamos haciendo un programa de inclusión para beneficiar a un grupo afectado, un grupo vulnerable de la sociedad, y cuando llega una persona de ese grupo que aparte está en otro grupo por lo que es doblemente vulnerable, le decimos que no. Entonces, pues nuestro programa de inclusión realmente no está funcionando, no está sirviendo como debe ser. Y gracias a eso es por lo que nace Éntrale, ¿no? Y Éntrale no nace, sí nace con un enfoque en discapacidad, porque es uno de los grupos con más limitantes en las empresas en México hoy día, pero entra también como un tema de cambio cultural, ¿no? Vemos la inclusión como un proyecto de cambio cultural, de fortalecer la cultura de las empresas en la que veamos únicamente a la persona por su talento, por lo que puede agregar a la organización, por lo que es y por lo que puede generar, ¿no? No la estamos viendo por la silla de ruedas, ni por el género, ni por la orientación. Eso son cosas extra, ¿no? Lo que tenemos que hacer es eliminar absolutamente todas las barreras que tenemos, físicas, tecnológicas, psicológicas, para que cuando llegue una persona, toque la puerta, le podamos decir que sí, adelante, puedes entrar, y de hecho por eso se llama entrar el programa, ¿no? Para empezar, quiero
poner un ejemplo muy básico. Imagínense una orquesta sinfónica. Cierren los ojos, visualicen una orquesta sinfónica si algún día han visto, o si no, una foto de alguna película. Y normalmente cuando ves una sinfónica, está dividida en diferentes grupos. Todas las orquestas sinfónicas tú las ves y tienen como que diferentes gajos, como una mandarina, tienen diferentes gajos. Cada gajo de estos es una familia diferente. Son los metales, son las percusiones, son las cuerdas, ¿no? Y si tú te acercas a cada una de las familias, pues hay diferentes instrumentos dentro de los metales y diferentes instrumentos en las percusiones, diferentes instrumentos en las cuerdas y demás. ¿A qué voy con esto? La diversidad, así como en la orquesta, la diversidad es parte del mundo. La diversidad es parte de la sociedad. Todo es diversidad. Nunca vamos a lograr un grupo 100% homogéneo. Por más que yo quiera encontrar un grupo que es idéntico, no lo vamos a encontrar, porque habrá gente con diferentes gustos, con diferentes pasiones. Por más que sean dos hermanos gemelos, pues les pueden interesar diferentes cosas. Entonces, ¿en dónde colocas a cada quien? ¿En apariencia, o en gustos, o en pasión, o en interés? Entonces, la diversidad ya existe. Y la diversidad es uno de los elementos más interesantes y más enriquecedores de las empresas, ¿no? La diversidad es lo que pues enriquece el trabajo en equipo. Un equipo en el que todo el mundo es idéntico o piensa igual, pues no te va a generar nada nuevo. Todos van a tener la misma respuesta. Pero si tienes a personas con diferentes puntos de vista, pues es lo que enriquece esto. Entonces, la diversidad ya existe. El problema que tenemos hoy es que solemos confundir en las empresas la palabra diversidad con la palabra inclusión. ¿Por qué? Porque si la diversidad ya existe, no quiere decir que todas las empresas sean incluyentes. Hace poco fui a una empresa que tiene 90% mujeres, 10% hombres. Y ellos dicen es que somos muy incluyentes porque tenemos 90% mujeres en la organización. Pero cuando les preguntamos por su organigrama, vimos que del 90% de las mujeres, más bien del 100% de las mujeres, no había una que formara parte de un equipo directivo. Entonces, ¿qué es lo que dices? Pues no eres diverso, no eres incluyente. Estás agarrando a muchas mujeres, las estás incluyendo a tu empresa, forman parte de eso, las estás integrando más bien, pero no le estás dando la oportunidad de crecer a un puesto directivo. La inclusión es cuando tú te transformas para que las personas puedan llegar ahí, para que todas las personas tengan la igualdad de oportunidades, tengan las mismas oportunidades. Entonces, si diversidad es lo que somos, inclusión es lo que hacemos, ¿no? Hay una teoría de un filósofo que se llama Javier Silva, que habla que la vulnerabilidad no está en la persona. La vulnerabilidad la genera el contexto. Y voy a poner un ejemplo muy burdo. Pues ahorita todos estamos en una conferencia virtual, hay 27 espectadores. Y aquí viendo los nombres, veo que hay muchas mujeres. Yo creo que ninguna de esas mujeres se siente vulnerable ahorita cuando está trabajando en su casa por la pandemia. Igual si estás trabajando en un lugar inseguro y la oficina no hay cultura y hay un tema de abuso y hay un tema de acoso, ahí te puedes sentir vulnerable. Si cualquier persona está en su casa encerrada, puede estar bien, pero si sales y agarras el metro a las 10 de la noche, te puedes sentir vulnerable porque no sabes si hay delincuencia, no sabes qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad va pasando dependiendo del contexto, dependiendo de lo que tú vivas, te vuelves vulnerable, ¿no? Un jugador de fútbol que juega en México puede ser el mejor aquí, puede ser un ídolo aquí, y se va a jugar a Europa y pues se vuelve vulnerable porque no es nadie, ¿no? Entonces, tenemos que entender que el contexto es lo que vuelve vulnerable a la persona. La persona no es en sí vulnerable. Entonces, los grupos vulnerables está en nosotros el cambiar que sean vulnerables o no, ¿no? Un ejemplo más claro es, pues en muchos países en el metro hacen un vagón específico de mujeres. Y la gente, a mí me toca mucho que la gente dice, es que quieren igualdad de oportunidades, pero quieren un vagón específico en el metro. Pues si están siendo vulnerables, si están siendo vulneradas
en el metro, tenemos que ponerles un cajón en el que se puedan sentir seguras y puedan desarrollarse y puedan transportarse con tranquilidad y con paz, ¿no? De eso se trata. Una familia en la que la hija corta con el novio, pues el enfoque de los papás se tiene que ir a ver qué pasó con la hija, cómo está, cómo la levantan. No es que sea más importante que los otros hijos, es que en ese momento ella es la que necesita, ¿no? Entonces, regresando al tema de la orquesta, si la orquesta es diversidad, ¿qué es lo que logra la inclusión en la orquesta? El director de la orquesta es lo que logra la inclusión. ¿Por qué? Porque el director de la orquesta, su trabajo principal es hacer que esa persona que acaba de entrar, que entró de suplente, que es el más nuevo, que dejó de practicar un tiempo, pues que esté a la par con todos los demás miembros de la orquesta. Esa es la inclusión. Darle las herramientas, ponerle la atención, hacer lo necesario para que esa persona esté en igualdad de condiciones. Entonces, la inclusión es a esa persona que está en una situación de vulnerabilidad por nuestro contexto, eliminar, modificar el contexto para eliminar la situación de vulnerabilidad y que se pueda desarrollar en la organización. Entonces, Javier Silva veía este tema del poder relativo como retar a Darwin. Darwin decía, solo el más fuerte sobrevive. Él dice, la inclusión del más débil debe ser el principio de humanidad, ¿no? Tenemos que ver a esa persona que está en una condición distinta y apoyarla para que esté en igualdad de condiciones en todos sentidos. Así que si diversidad es lo que somos, inclusión es lo que hacemos. A nosotros nos toca ser incluyentes y llevar a la gente a que se vuelva incluyente, o lograr que nuestras empresas sean incluyentes. No es únicamente contratar, no son números. Estamos hablando de personas, tenemos que hacer que esto sea lo mejor para las personas. Otra palabra que normalmente confundimos mucho es integración con inclusión. ¿Por qué? Porque suenan similar y la gente, pues, es muy sencillo decir una en lugar de la otra. En la integración, el juego depende de la persona. La persona es la que tiene que integrarse. La persona es la que se adapta al juego social. Imagínense estas películas americanas cuando hablan de la segregación racial. Hace un par de años ganó una que se llama The Green Book, de un artista afroamericano que no lo dejaban entrar a los hoteles, no lo dejaban usar los baños en las gasolineras, y su chofer pues podía hacer absolutamente todo, ¿no? Él estuvo luchando y luchando y luchando hasta que estuvo aguantando, pues, humillación, estuvo aguantando hasta que él realmente lo logró. Necesitamos esos héroes, ¿no? Son luchadores, son héroes. Necesitamos esos héroes para que se logre lo que hoy estamos viviendo. En la integración estamos adaptando, estamos entrenando, estamos diciéndole a la gente cómo hacer las cosas. Oye, va a entrar una persona con discapacidad auditiva, ¿cómo la entrevisto? Ah, ok, pues contrato un intérprete de lengua de señas. No tengo intérprete. Bueno, hacemos una entrevista por chat. Vemos de qué manera lograr esto. Eso es lo que estamos viviendo la mayoría de los países ahorita. Estamos entrenando, adaptando para lograr la inclusión. La inclusión es cuando la sociedad ya se transformó para aceptar a más. El juego ya no está en la persona. Ya la persona es un sujeto de derechos y obligaciones, ¿no? Si no tuviéramos esos luchadores, pues Obama nunca hubiera sido presidente de Estados Unidos. Necesitamos esas personas que se aventaban, que no les importaba que les dijeran que no 1000 veces, para que tarde o temprano una persona afroamericana pudiera ser presidente en Estados Unidos, ¿no? Ya hay derechos, ya hay obligaciones, ya hay dignidad en la persona. Ya no estamos entrenando ni adaptando, se logró una educación que logró ese cambio cultural. De eso se trata, esa es la diferencia entre integración e inclusión, ¿no? Gráficamente, esta gráfica la hemos visto por todos lados. Esta es la exclusión. Los que son diferentes están afuera. Una ciudad feudal, ¿no? O sea, con las murallas, como era antes en Europa. Los que son diferentes, afuera. La segregación, esta me encanta porque muchas veces confundimos también lo que es la inclusión con la segregación. La segregación es cuando un grupo que es único lo ponemos aparte, ya sea afuera de nuestro círculo o adentro. Hace poco, una universidad en México me empezó a platicar que tenían un programa de inclusión impresionante y querían presentarlo. Y cuando me presentaron su programa de inclusión, no era un programa de inclusión, era un programa de segregación.
Era un programa en la que a personas con discapacidad intelectual se les daba una beca para estudiar un diplomado de 3 meses en un salón, en una torre a la que no va nadie. Yo le decía, ¿con quién lo estás incluyendo? Le estás dando la oportunidad de estudiar, pero lo estás segregando a un mundo en el que no van a conocer absolutamente a nadie. Si esas personas las incluyes en ciertas materias que llevan alumnos convencionales en todas las carreras, pues vas a lograr una inclusión. Pero crear ese tipo de proyectos, pues es únicamente segregación. La integración, ahí están esos héroes, esos luchadores. No aceptamos a la mayoría, pero pues el que se va metiendo, el que va luchando, son los que están ahí. Y esto pasa mucho en las empresas. Mucha gente me dice, es que es incluyente porque desde hace 20 años hay una persona ahí. Pues no precisamente, ¿no? Platicamos con el CEO de una empresa que se llama BASF. Él es una persona alemana y pues ahorita está en México como CEO de esta empresa. Y él tiene una discapacidad y él decía, es que a mí en todas las entrevistas me decían que no podía hacer el trabajo por mi poliomielitis, ¿no? Que por mi discapacidad no podía hacer el trabajo y pues hasta que me dieron la primera oportunidad, yo me fui metiendo a demostrarle a todo el mundo y ahorita soy CEO, ¿no? Y le estoy demostrando que independientemente de mis capacidades puedo estar aquí. Entonces, ese tipo de cosas es lo que logran estas personas que se integran. Sin embargo, no es esa inclusión. La inclusión es esto, un lugar en donde todas las personas tienen las mismas oportunidades, todas las personas valen, todas las personas pueden aportar, ¿no? Nuevamente, una disculpa por el enfoque en México, pero bueno, ese es el contenido que tenemos. Creo que hay un video más que habla de México, pero bueno, eso es lo de menos. Creo que el mensaje del video es lo importante, ¿no? Tenemos que construir una comunidad, un país, un mundo en donde quepamos todas las personas independientemente, pues, que seamos, cómo nos veamos, y lo demás. Tenemos que derribar esas barreras y empezar a vernos por el talento. ¿Qué sería de la selección de Francia si no hubiera incluido a personas de otros países, ¿no? Nunca hubiera llegado a ganar el mundial, ¿no? Tú veías la selección de Francia y era pura gente que había nacido en África, ¿no? Entonces, al final de cuentas, la inclusión hay que ver el potencial, el talento y hay que atraer, ¿no? Pero cuando entramos a las empresas, y ahorita ya entrando más al tema laboral, eh, me gusta hablar de esto. Al final de cuentas, no sé si se han preguntado estas cuestiones, ¿no? ¿Por qué en ocasiones nuestras acciones no son tan lógicas como pensamos? ¿No? ¿No les ha pasado eso que piensas algo y dices, no es tan lógico, o sea, mi acción no es tan lógica como yo hubiera pensado? ¿Cuáles son los motivos por los que rechazamos a los que son diferentes a nosotros? ¿Por qué juzgamos a las personas cuando no las conocemos? ¿O cuáles son los factores que influyen en nuestra toma de decisiones?
Cualquiera de estas preguntas tiene una explicación lógica. Nosotros tenemos sesgos y hemos nacido con sesgos, bueno, no nacido, hemos creado sesgos a lo largo de nuestra vida. Nuestro cerebro es una máquina que está hecha para percibir estímulos a través de los sentidos, procesar la información, retener lo que es más relevante y ejecutar tareas, ¿no? Reaccionar, tomar decisiones o hacer ciertas conductas, ¿no? Para eso sirve nuestro cerebro y eso es lo que hace nuestro cerebro. Sin embargo, muchas veces nuestro cerebro, hay tanta información en el mundo, tanta información, redes sociales, trabajo en línea, ya nunca nos desconectamos, estamos todo el tiempo en la computadora, todo el tiempo está cayendo información por todos lados, que muchas veces le cuesta trabajo asimilar toda esta información y procesarla en pensamientos conscientes, ¿no? Nuestro cerebro, gracias a esto, juzga antes de que podamos pensar bien qué es lo que estamos viendo. Y eso pasa todo el tiempo. Nos llega y tenemos el pensamiento luego, antes de que podamos razonar y entender qué es lo que estamos viviendo. Eso no es nuestra culpa. Esto no tiene nada que ver con nosotros. Sin embargo, pues está en nosotros el poder cambiar eso, ¿no? Las creencias y acciones siempre se van a ver influenciadas por nuestro contexto y experiencia. ¿Cómo es tu familia? ¿Dónde estudiaste o qué estudiaste? ¿Tu grupo de amigos, tus allegados más cercanos? Y tú como persona, cualquier experiencia que hayas vivido, cualquier lugar que hayas ido, cualquier película que hayas visto, canciones, todas las experiencias de vida que tú tengas, van sumando a generar esas creencias de tu vida, esas creencias de este concepto del mundo. Cada quien vive en una burbuja conforme qué es lo que tú hayas vivido, qué es lo que tú conoces. Entonces, con esto, tú, dependiendo de lo que tú hayas visto y lo que hayas vivido y lo que hayas escuchado, pues generas estereotipos, ¿no? Estas creencias, imágenes o verdades distorsionadas. Entonces vienen muy común en las caricaturas, por ejemplo, y los niños crean estereotipos por las caricaturas, ¿no? En las caricaturas ponían al mexicano y ponían a Speedy González, ¿no? Entonces era un ratón con sombrero y pues esa era la imagen del mexicano. Y cuando salía el gato que entraba a la parte del ratón, pues era como una fiesta, como una posada, por así decirlo, como son las fiestas aquí en México, ¿no? Entonces, ese es el estereotipo que nos creamos de algo. El problema del estereotipo, alguien podría decir, sí, son caricaturas, es algo divertido, o sea, no pasa absolutamente nada con los estereotipos. Y puede que no pase nada. El problema de los estereotipos es cuando lo llevamos un paso más allá. Que, bueno, pensé que está diferente la presión, perdón. Bueno, un estereotipo, el más común es: el hombre es fuerte, dominante, independiente, rudo, y la mujer es sentimental, dependiente, frágil, dulce, tierna y maternal, ¿no? Entonces, la gente puede identificarse o no con estos, pero el problema de los estereotipos no es pensar esto únicamente. Es que cuando tú piensas esto, puedes generar un prejuicio. Si tú llevas un estereotipo un paso más allá, generas un prejuicio, que es cuando ya formas una opinión de esa situación, ¿no? Y lo peor de todo es que te puede orillar a la discriminación. Así que si el estereotipo es el hombre es fuerte y la mujer es frágil, el prejuicio es: una mujer, como es sentimental, no puede tomar decisiones en un momento crítico. Y ese es el prejuicio que la gente toma. Entonces, si la mujer no puede tomar esto, si llega una mujer a una entrevista para un CEO, mi prejuicio es, como no puede tomar decisiones, pues le voy a cerrar las puertas. Y ahí es cuando discriminas, ¿no? Y esto lo hacemos todos los días, todo el tiempo. Lo peor que puede llegar es, lo más vil que puede haber es tratar a una persona diferente porque es diferente, ¿no? O tratar a una persona diferente porque alguna vez escuché que ese tipo de personas podía hacer esto, ¿no? Por un prejuicio que ni siquiera es porque yo haya vivido algo, un prejuicio que me generé por lo que alguien más me dijo, llegar a discriminar. Y eso es tristísimo y eso es durísimo y eso es lo que se vive todos los días. Las personas con discapacidad viven estas tres cosas todos los días. Los gobiernos no invierten en educación.
porque las personas con discapacidad, ¿para qué van a estudiar si les vamos a dar su beca? Entonces, no necesitan estudiar, van a tener su pensión, ¿para qué estudian? ¿No? Y eso es lo que va pasando todos los días. Entonces, como no se preparan, las empresas dicen, como no estudiaron, no los puedo contratar, porque ¿para qué los contrato si no saben hacer nada? Y empezamos ahí una bolita de nieve que cada vez es más grande, cada vez es más grande, ¿no? Los estereotipos de discapacidad han ido cambiando conforme el tiempo. Yo a mi abuelo le pregunté qué pensaba de la discapacidad y me dice, pues piden limosna, ¿no? Son personas que piden limosna. A mis papás les pregunté qué piensan de las personas con discapacidad y dicen, son unos guerreros, unos luchadores, y yo le pregunté a mi hermano que qué piensa de las personas con discapacidad y dice, pues, ¿qué pienso de qué? Son personas como cualquier otra persona, punto, ¿no? Entonces, si el mundo está cambiando, hay que tratar de fortalecer para que todas las personas tomen esta visión de discapacidad enfocada en la persona y dejen a un lado todo el tema asistencial, dejen a un lado todo el tema de lástima y se enfoquen en dar oportunidades. ¿Por qué? Porque si yo veo, y eso acostumbrado a ver personas con discapacidad pidiendo limosna, mi prejuicio es, pues las personas con discapacidad no saben trabajar. Y cuando llega una persona a pedir trabajo, aunque tenga maestría, doctorado, va a decir, pues tú no puedes trabajar, ¿no? Porque las personas con discapacidad solamente sirven para pedir limosna. Entonces, es esta vaivén de situaciones a lo que se enfrentan todos los días. Y eso es lo que tenemos que parar. En México hay alrededor de 7.8 millones de personas con discapacidad, ¿no? De estas, las que tienen edad laboral y capacidad para trabajar, solamente el 25% tienen trabajo. De las que tienen edad laboral y capacidad para trabajar. Estamos quitando todas las personas menores de 18 años, mayores de 65 años, y únicamente estamos enfocando en las que su discapacidad les permite trabajar. Solamente el 25%. De este 25%, el 40% percibe un salario menor al de cualquier otra persona en el mismo puesto. Entonces ya no solamente tienen menos oportunidades, sino que aparte saben que van a ganar menos. Al 40% de las personas se les ha negado un trabajo tal cual les han dicho, tú no puedes porque tienes discapacidad, tú no puedes porque necesitamos a alguien que sí pueda hacer esto, ¿no? Por lo tanto, tienen 82% menos oportunidades laborales que cualquier otra persona. Está durísimo, son cifras durísimas. Esto pasa en México y estoy seguro que en Uruguay, que en Chile, que en Brasil, que en Argentina está pasando prácticamente lo mismo. Cuando hablamos de vulnerabilidad al principio, y cuando hablamos de inclusión en las empresas, tenemos que entender que la vulnerabilidad que tienen las personas con discapacidad es que no le estamos dando oportunidad para entrar a trabajar. Si bien hay muchas que no tienen capacidad educativa, que no tienen estudios, que no importa. Hay muchos trabajos que no lo requieren, pero le estamos cerrando la puerta a muchas personas simplemente por la discapacidad y no estamos tratando de ver. Entonces, la vulnerabilidad con la que viven no es dentro de las empresas porque todavía no entran, es fuera de las empresas porque no la estamos volteando a ver. Sé que aquí creo que no es necesario por el tipo de gente que está, pues aquí ya en teoría está la gente más enfocada en los programas de inclusión, pero me encanta poner este slide en las capacitaciones en las empresas, porque cuando les pregunto cuál es el término correcto, siempre me dicen persona con capacidad diferente, persona con necesidades especiales, discapacitado, y me da risa porque he dicho persona con discapacidad fácil 40 veces en lo que vamos de estos 20 minutos de conferencia. Entonces, me da risa esa situación, pero pues es la realidad. El contexto nos ha empezado a decir que se hizo una forma. Pero lo importante es, hay que siempre enfocarnos en la persona. Y esa es la diferencia entre discapacitado y persona con discapacidad. Discapacitado estamos hablando del adjetivo y tenemos que hablar del sustantivo, tenemos que hablar de la persona, ¿no? No estamos hablando de que Aníbal es un barbón, Aníbal es una persona con barba, ¿no? No hay que adjetivizar a toda la persona, hay que enfocarnos en la persona y lo otro da igual, lo otro va por el otro lado, ¿no? Las personas con discapacidad son aquellas personas que a largo plazo tienen deficiencias físicas, intelectuales, sensoriales o psicosociales y que al interactuar con diversas barreras
se ve impedida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Dos partes importantes que subrayo aquí: personas y las barreras, ¿no? Esta jornada se llama eliminar barreras, ¿no? La principal barrera que tienen las personas con discapacidad en las empresas no es la arquitectura, no es la tecnología. La principal barrera a la que se enfrentan son a sus colaboradores que no confían en ellos, a sus supervisores que no creen que puedan hacer el trabajo. Ahorita hay un comentario, justo Cristian hizo ese comentario. Es muy importante la capacitación a los líderes sobre este asunto. Son los pilares de toda la inducción. Completamente. Lo primero que tenemos que capacitar es a todos los líderes para eliminar las barreras. Si el liderazgo de la organización, los CEOs, los directores de las empresas no confían en esto, pues nunca le van a dar oportunidades y el proyecto se va a quedar en recursos humanos. Tenemos que educar, tenemos que capacitar, tenemos que promover, tenemos que hacer conscientes del talento, del trabajo, y así poder lograr abrir estas puertas. Digo, hay que eliminar los términos capacidades diferentes: normal, anormal, lisiado, inválido, minusválido. Inválido y minusválido me llaman mucho la atención porque quiere decir que no vale o que vale menos. Y se usan todo el tiempo. Y son de los términos más comunes, ¿no? Un inválido, un minusválido, y está durísimo. No vidente, invidente, enano, enana, sordomudo, sufre, padece, o todos los diminutivos. El sordomudo también mucha gente lo debate, porque es que sí hay sordomudos. Y sí hay personas que son sordomudas, completamente de acuerdo. Pero estamos acostumbrados a que cualquier persona sorda le decimos sordomudo, ¿no? Y la discapacidad auditiva y la discapacidad de comunicación son dos cosas distintas. Entonces hay que tratar de hablar lo más correcto, pero lo más interesante no es usar los términos de los términos que siempre usamos, ¿no? De persona con discapacidad visual, persona con discapacidad motriz, eso fácil, ¿no? Persona con discapacidad y el tipo de discapacidad que tiene. Pero eso no es lo más importante. Creo que lo más importante es cuando tengamos contacto con una persona con discapacidad, cuando estemos trabajando con una persona con discapacidad, pues no es la persona con discapacidad motriz de mi equipo, es Pedro, ¿no? No es la persona con discapacidad auditiva en mi equipo, es Lupita, ¿no? Hay que basarnos en la persona, hay que enfocarnos en la persona, hay que ver quién es la persona y sobre eso seguir trabajando y seguir construyendo. Las personas con discapacidad, antes de su condición, siempre van a ser personas. Y hay que recordar esto todo el tiempo. Estamos trabajando con personas. No hay que ver la silla de ruedas, no hay que ver el bastón blanco, hay que ver lo que puede hacer, hay que ver lo que es la persona, ¿no? Y muy importante, hay que acordarnos que la discapacidad no solo es una. Hay muchos tipos de discapacidad, como el símbolo de accesibilidad es una silla de ruedas, digo, ya cambió, pero antes era una silla de ruedas. Pues teníamos en mente que la discapacidad es silla de ruedas o síndrome de Down. Sin embargo, hay muchos tipos de discapacidad que no se perciben a simple vista. Muchos temas psicosociales que no vamos a entender, mucha discapacidad auditiva que no vamos a percibir. Entonces, hay que tener en cuenta, y bueno, y dentro de cada tipo de discapacidad hay una variable infinita de posibilidades, ¿no? Hay personas con discapacidad visual que no ven para arriba y otras que no ven para abajo, unas que solamente ven de manera periférica, unas que ven de manera tubular, unas que ven poco, unas que ven, que no ven nada, ¿no? Hay personas con discapacidad auditiva que no escuchan nada, unas que escuchan poco, unas que escuchan el sonido ambiental, pero no el directo, unas que solo escuchan el directo, pero no el ambiental. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en los primeros pasos, normalmente las empresas, cuando empiezan a hacer un programa de inclusión, por alguna extraña razón, dicen, hay que hacer una matriz de puestos. Cuando empezamos a hacer Entrale, muchas empresas están haciendo matrices de puestos. Y yo primero dije, pues es una buena práctica. Pero con el tiempo nos dimos cuenta que las matrices de puestos es una herramienta para segregar, para eliminar, para bloquear a candidatos. ¿Por qué? Porque la matriz de puesto no te dice hasta dónde. Te dice, este puesto no entran personas con discapacidad motriz porque no hay rampa. Y una persona que tenga un brazo amputado, ¿entra o no entra?
Y como el reclutador no siempre tiene la posibilidad de poder decidir eso, pues queda fuera automáticamente. Entonces, hay que tratar de entender que dentro de cada tipo de discapacidad hay muchas variables, pero sobre todo que cada persona es distinta. Me platicaba un amigo, tuvo un accidente automovilístico con su mejor amigo. Ellos dos tuvieron una lesión medular en la misma vértebra y me decía, Fermia, yo todos los días me despierto, me voy a trabajar a Cemex, una empresa en la que él trabaja. Mi amigo, desde hace 2 años, no se para de la cama, no quiere, está deprimido, no quiere hacer nada. Pero hay una niña en Monterrey que con la misma lesión medular subió el monte Kilimanjaro en su silla de ruedas. Y dices, ¿en dónde está el límite? El límite está en la persona. Entonces, no porque yo crea que una persona sin brazos no puede hacer cierto trabajo, no lo voy a contratar. Hay un cuate que se llama Juan Ignacio Reyes, que él es nadador paralímpico. Él no tiene brazos por una triamputación que tuvo cuando era bebé y eres community manager de una empresa. Se pone una pluma en la boca y literal como pajarito empieza a piquetear ahí todo el teclado y así escribe y escribe perfectamente y en segundos, ¿no? Cuando cualquier otra persona hubiera dicho, es que una persona que no tiene brazos, ¿para qué la voy a contratar haciendo eso? ¿No? Entonces, hay que ver la persona, hay que confiar en el talento y hay que darle por ahí. Vamos a saltar esta parte. Bueno, habla del colaborador incluyente. Hay que tratar de fomentar. Si bien hay que capacitar y concientizar al liderazgo, hay que buscar generar estos aliados, estos colaboradores incluyentes y hay que tratar de que todos los colaboradores de la organización se vuelvan colaboradores incluyentes. Los 4 factores es la apertura, estar abierto a recibir, son abiertos y empáticos a la diversidad, están abiertos a recibir más gente con perfiles distintos. La justicia, gente que busque la equidad sobre la igualdad. La adaptabilidad, ¿no? Gente que se pueda adaptar a estos equipos de trabajo sin esperar que el equipo se adapte a ellos. Y la valentía, esta gente que quiere tomar el riesgo. Esta gente que te decir, que tú digas, tengo vacantes, tengo candidatos, ¿quién me da vacantes? Los primeros que levantan la mano digan, yo te doy vacantes, ¿no? Son valientes, no les da miedo y dicen, luego aprendemos, luego vemos qué falta, pero hay que buscarlos. Y hay que buscarlos porque son los que nos van a ayudar realmente a avanzar en estos proyectos. En México, 7.2 millones de personas viven algún tipo de discapacidad. 25 de cada 100 tienen empleo. El 40% percibe un salario menor por desempeñar un trabajo similar a cualquier otra persona sin discapacidad. Al 42% se le ha negado un trabajo debido a su condición y tienen 83% menos oportunidades laborales debido al terror de las empresas por disminuir su productividad. ¿Por qué nos debe de importar esto? Porque casi todas las personas viviremos algún tipo de discapacidad en algún punto de nuestras vidas, por lo que pensar en la inclusión laboral es también pensar en ti y en mí. Primero entendamos lo que es discapacidad. La discapacidad no es algo que se padece o posee, no es una enfermedad, no es algo por lo cual debemos de sentir lástima ni tampoco una tragedia. La discapacidad no es un insulto. ¿Cuántas veces por falta de empatía la hemos utilizado como burla? Sordo, mudo, ciego, retrasado. Y si tan solo entendiéramos esto sería un halago. La discapacidad es una experiencia de vida y si bien esta experiencia es difícil, es aún más difícil por las barreras que como sociedad imponemos que por sus propias condiciones. En la sociedad excluimos a una persona cuando tiene una limitante y no la tomamos en cuenta. La mayoría de las personas con discapacidad no tienen como meta en la vida aliviarse o componerse. Los sordos no quieren oír, pero sí quieren ser escuchados en su idioma. Los ciegos también preferirían ser más visibles y aceptados ante la sociedad. Dice Stephen Hawking que tenemos la obligación moral de explotar todo el potencial encerrado en las personas con discapacidad. ¿Te imaginas el potencial que tiene una persona que está acostumbrada al esfuerzo? No nos enfoquemos en lo que no pueden hacer, enfoquémonos en todo lo que sí pueden hacer y proporcionémosles las herramientas necesarias. Son un recurso de capacidad y talento aún por explotar. La inclusión laboral no es solo todos juntos, es
todos juntos con las herramientas que necesitas. Esto no se trata de caridad, esto se trata de un derecho humano que termina por mejorar el trabajo en equipo, la moral y la imagen de la empresa ante sus consumidores. La inclusión laboral se trata puramente de cambio, y si bien el cambio puede aterrar, también es emocionante y las recompensas son muchas. Este cambio también se trata de incluir a un segmento que pasa por alto y que representa millones de dólares, puesto que no solamente los incluye a ellos, sino que también a sus familias y amigos. Lo difícil no es ser una persona con discapacidad, sino vivir en una sociedad totalmente discapacitada. Éntrale al cambio, más que solo rampas. Ellos necesitan que cambiemos nuestra visión de la discapacidad y los miremos como iguales. Ni más ni menos se necesitan puentes y rampas construidos desde la empatía que nos acerquen, que nos junten y nos permitan aprender uno del otro. Ni más ni menos México necesita personas que caigamos en cuenta de que una limitante a cualquiera es potencialmente una limitante para nosotros también. Éntrale. México necesita de empresas que sigamos tomando en cuenta de que todos somos, ante todo, personas. Hay un comentario igual de Cristian Pérez, hace el comentario de armar un comité con esos colaboradores como idea sería muy interesante para reforzar todos los puntos y además ser los ojos visibles en todas las unidades de negocio. Completamente de acuerdo con ese comentario de Cristian, porque armar estos comités, incluir a los comités, a personas de toda la organización que estén convencidas del tema va a ayudar mucho. Van a ser los embajadores en cada una de las áreas, ¿no? Eso nos genera mucho valor porque vamos a encontrar, bueno, todos conocemos a alguna persona con discapacidad, todos vamos a tener alguna relación y si no todos, seguramente, si tú haces una invitación, te aseguro que va a haber un directivo, desde un directivo hasta alguien de mantenimiento que estén muy comprometidos con esto, ¿no? Todos los puestos de la compañía pueden tener a alguien y tú puedes tener a alguien para implementar tu programa de inclusión, puedes tener a alguien muy comprometido que te ayude a desarrollarlo de una manera rápida. Pues, esta es toda la presentación que tengo para dejar un tiempo para preguntas. Esta frase la usamos y no se trata de un México, se trata de un mundo, ¿no? El sueño de tener un mundo que sea más justo, más humano y más incluyente solo es posible si lo construimos juntos. Pues muchas gracias por el espacio, muchas gracias por escuchar y pues quedamos abiertos por si hay alguna pregunta, comentario y queremos seguir platicando. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Creo que después de este video, al que no se le erizó la piel y lo movió, creo que no lo sintió como debía. Gracias, Fernando, por todo también. Con este video fue un cierre a toda la exposición que hiciste y la verdad que todo muy, muy interesante. Tenemos preguntas que han llegado, bueno, por el chat también y hasta por LinkedIn. Bueno, una de las preguntas que nos hacen es, bueno, ¿cuáles son las principales barreras que encuentran hoy las personas con discapacidad para ingresar al mercado laboral en México? Y hay otra que bastante relacionada también es cómo se derriban esas barreras para tener éxito también. Ok. Hoy en México, las barreras de las personas con discapacidad están basadas en diferentes etapas, ¿no? Por un lado, la capacitación de las personas con discapacidad. Al no haber escuelas incluyentes, son pocas las personas con discapacidad que logran una educación profesional y pues las están compitiendo por puestos de trabajo a la par, ¿no? Si las empresas por muchos años no fueron incluyentes, sí nos hemos encontrado casos de personas con maestría, con doctorado, que tocan la puerta de empresas y como no tienen experiencia profesional porque nunca les dieron la oportunidad, pues siguen sin tener la experiencia, ¿no? Y no les dan la oportunidad laboral. Y ese es uno de los problemas, ¿no? El tema que esta bola de nieve que viene arrastrándose por el tema de la educación de las personas con discapacidad, que muchas empresas tienen como bandera de, pues como no tienen capacitación, no los puedo contratar. Aquí algo que nos hemos dado cuenta, nos pusimos a investigar y en México alrededor del 80% de las personas con discapacidad adquirieron la discapacidad y alrededor del 70% de estas la adquirieron después de los 18 años.
por lo que son personas que ya tienen en principio las bases, ya tienen la educación básica para pues, poder conseguir un trabajo, ¿no? Entonces, hay mitos que, y esa es la palabra que voy, ¿no? Son los mitos que se han ido generando son una de las principales barreras. Y cuando hablo de mitos tanto positivos como negativos, ¿no? Todos los mitos negativos como que el estudio, como que son caros, que la accesibilidad y todo eso, pues hace que las empresas les den miedo. Pero también hay mitos que todo el mundo habla y te lo hablan de, pues, muy fácil, pero no hay ningún estudio, ¿no? Y yo por eso les llamo mitos. La gente les dice los beneficios, pero yo les digo mitos porque no hay nada que los compruebe. La inclusión mejora el trabajo en equipo. La inclusión de personas con discapacidad disminuye la rotación. La inclusión de personas con discapacidad. Y hay 30,000 frases ahí que siguen de esto. ¿Y por qué le llamo mito yo? Porque como no están comprobados, se nos olvida acordarnos que son personas. Y habrá personas con discapacidad súper buenas, súper amigables, con ganas de mejorar el trabajo en equipo. Y habrá personas con discapacidad, pues que son odiosas, porque así somos todas las personas. Y habrá gente en nuestro equipo que no nos cae bien, ¿no? Entonces no podemos generalizar y pensar que todas las personas con discapacidad cuando entran va a ser una pastillita que va a aliviar toda la empresa. Entonces, ¿por qué digo que también afecta esto y es una barrera? Porque en el momento que una empresa con esa ideología contrata, si la persona no fue como ellos pensaban, dicen, va para afuera, no, esto es mentira, esto no se puede y se nos acaba el chiste. Entonces, esa es una de las principales barreras, por un lado. Por otro lado, están las empresas. Las empresas que están trabajando temas de inclusión, pero la discapacidad no es su prioridad. ¿Por qué? Porque todas las empresas ya están trabajando temas de inclusión, pero cada quien tiene su prioridad. Género, LGBT, discapacidad, adultos mayores, migrantes, lo que quieras. La mayoría de estos grupos ya son parte de la empresa, menos discapacidad. Entonces, muchas veces es más fácil trabajar por los grupos que son parte y dejar atrás la discapacidad. Se nos olvida que hay una interseccionalidad, como la que les platicaba al principio. Va a haber mujeres con discapacidad, va a haber comunidades, miembros de la LGBT, de la comunidad LGBT que son adultos mayores, ¿no? Hay que entender que los grupos están interseccionalizados y tenemos que hacer políticas incluyentes para todas las personas, ¿no? Entonces creo que son las dos principales barreras que hay. Y dentro de la empresa, un tercer punto es la confianza. La confianza, la gente tiene que confiar en la persona. Tenemos que capacitar muy bien a todos los colaboradores para confiar en las personas, para realmente darle la oportunidad, abrir las puertas y que cuando entre a mi equipo de trabajo no sienta yo que va a ser una carga, sino que sienta ese apoyo que me daría cualquier otra persona. Entonces, ¿cómo las derribas? Principalmente con la capacitación, todas. Capacitando, comunicando constantemente. Así es. La capacitación es la base de dar el primer paso, ¿no? Y entender que la diversidad es lo que enriquece. Bien, tengo después otra pregunta. ¿Cuál es el valor agregado que de tu mirada aportan las redes de empresas inclusivas a las organizaciones que forman parte? Eso se me hace muy importante porque las redes de empresas inclusivas, para lo que sirven, en la inclusión no hay competencia. Y puede ser Bimbo y puede estar Wonder en la misma empresa y no hay competencia. ¿Por qué? Porque lo que queremos es este sueño de este Uruguay, de este mundo más incluyente, ¿no? Entonces, las redes de empresas para lo que sirven es para compartir, para aprender de los errores del otro, hacer que nadie más cometa el error que tú ya cometiste. Lo que te haya servido a ti, compartirlo para que otro lo pueda implementar. Y muchas veces sirven también para generar alianzas. Cuando empezamos nosotros, una de lácteos y una de supermercados hicieron una alianza para que para meter a personas con discapacidad intelectual de samplers de su producto en las tiendas de ese supermercado. Entonces, el gerente de la tienda supervisaba a las personas con discapacidad intelectual y así la empresa, pues, tampoco tenía que estar teniendo una tercera persona acompañando a las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, también sirve para hacer esas alianzas y crecer en conjunto. La buena imagen se la llevaba Lala y Soriana, ¿no? Se la llevan las dos empresas, no era una, eran las dos las que se dan esta imagen y capacitaban y concientizaban sobre el tema.
Entonces, yo creo que lo más importante que esas aportan es poder construir en conjunto, aprender unos de otros, y creo que es necesario para poder implementar este tipo de proyectos. Bien, bien. Sí, la red de empresas, bueno, tanto en Iberoamérica, que estás tú, y aquí como en Uruguay también, es eso, ¿no? Buscar el retroalimentarse y crecer juntos en todo lo que tiene que ver con la inclusión y la diversidad. Bien. El contexto COVID-19, ¿tú crees o, bueno, cómo pensás que pensás o que, bueno, o retrocedió, que pudo haber, bueno, tener efectos adversos en lo que es en la efectiva inclusión de personas con discapacidad en el mercado laboral? Pues mira, el efecto COVID puso freno de manos en todas las empresas, ¿no? Entonces, todas las empresas pusieron freno de mano hace un año, todos estamos completamente detenidos. Y después empezamos otra vez a tomar ritmo. Muchas empresas pues tuvieron que correr a mucha gente, tuvieron que despedir a mucha gente con y sin discapacidad. No me tocó ver una empresa que dijera solo voy a correr a las personas con discapacidad. La verdad, creo que fue bastante parejo el despido, despedían a quien tenían que despedir. Pero lo que yo vi es que muchas empresas aprovecharon para capacitarse y aprender, ¿no? Para generar nuevos modelos, para generar otras opciones y otras soluciones. Entonces, creo que eso es muy importante del efecto COVID, ¿no? Las empresas decidieron no pararse. Ya estamos empezando a ver la luz al final del túnel. Ya poco a poco se va alumbrando más. Esperamos que podamos meter acelerador y llegar a eso rápido. Posiblemente todavía nos faltan unos meses. Esperemos que no lleguemos al año. Pero ya estamos empezando y cada vez veo a las empresas más motivadas. Algunas empezaron a promover un tema de call centers. No, en México personalmente no funcionó mucho eso porque el internet que tenemos no es tan bueno. Entonces, si era call center y era por un tema de telefonía de internet, pues no estaba funcionando. Pero las empresas empezaron a investigar y yo no lo veo como algo que haya pasado, que haya frenado, sino lo veo como una cosa que generó nuevas oportunidades y nuevas ideas. Bien, bien. Bien, me gustaría leer también unos comentarios también que nos hicieron llegar, como bueno, que en los hechos nos encontramos con la importancia de la normativa y también la ineficiencia de la normativa respecto a las cuotas o cupos. Ambos recaen en los estados, eso también el papel del Estado y cómo eso también influye mucho, ¿verdad? Y bueno, mismo también aquí en Uruguay, desde hace unos años que tenemos también una legislación bueno, que va ayudando también a lo que tiene que ver con diversidad e inclusión. Y bueno, y después también nos allá un agradecimiento por compartir y que como en España y otros lugares, ciudades y pueblos que hay más inclusivos que otros, son también parte de los comentarios. Bueno, tengo una pregunta más última que ha llegado también, que también te la hago, así cumplimos con todos. Bueno, que es el proceso de inclusión laboral que ellos llevan adelante. ¿Qué rol juega la familia de las personas con discapacidad y cómo administran el tema de la autonomía? El tema de la familia es un tema importantísimo. La verdad, qué bueno que tocaron ese punto, porque la familia es un tema muy, muy importante y muy relevante, ¿no? Cuando hablamos de familia, tenemos que ver que hay dos partes o dos situaciones distintas, si no es que más. Pero está el que la persona con discapacidad es dependiente de alguien más y también cuando la persona con discapacidad es el principal ingreso y tiene dependientes dentro de su familia, ¿no? La familia, cuando la persona es la dependienta, la familia juega un rol importantísimo porque tenemos que aprender, las familias tienen que aprender a impulsar a la persona a desarrollarse y a lograr su sueño, ¿no? Muchas veces las familias les da miedo, sobreprotegen, no los dejan, no les permiten y los tienen ahí un poco complicados. No los dejan estudiar, no los dejan ir a la escuela, no los dejan ir a trabajar. Luego las familias pues no están tan contentas con que trabajen y llegan pues a abusar un poco. Nos ha tocado en algunas empresas que llega la familia y dice, no, es que me voy a llevar a mi hijo de vacaciones. Oye, pero es que las vacaciones son a partir del primer año. No, como él tiene discapacidad, él le tienes que dar sus vacaciones. A ver, no es eso, no va por ahí. Entonces,
creo que las familias tienen que aprender a darle la oportunidad a la persona de demostrar, tienen que apoyarla y tienen que tratar de ver de qué manera suman. He visto familias que incansablemente llevan a los hijos al trabajo, lo regresan. Una familia, esa me impresionó, vivía alrededor de como a 45 minutos de la oficina de su hijo, ¿no? Pero él, como tiene una triamputación, solo tiene una pierna, para ir al baño, le tenía que hablar al papá para que el papá le fuera a ayudar. Entonces, el papá trabajaba y se salía del trabajo para ir a ayudar al hijo a ir al baño y regresaba, ¿no? Entonces, ahí ves a familias que están dispuestas a hacer lo que sea porque el hijo se desarrolle, porque el hijo logre eso, ¿no? Entonces, esa es la importancia de la inclusión. Hay que ver de qué manera podemos ayudar a esto. Y por otro lado, las familias que dependen de la persona con discapacidad, también hay que tratar de pues, pues como familiares hay que tratar de ayudar a nuestro papá, a nuestra mamá, que es la que está pues rifándose todos los días, yendo a trabajar, y tiene todas estas barreras. Tiene las barreras de las empresas que no le permiten, tiene las barreras de los colaboradores, del transporte, de todas estas barreras. Pues hay que ver de qué manera nosotros también podemos apoyar para hacerle pues la situación un poco más fácil, ¿no? Entonces, la familia juega un rol fundamental y pues hay que tratar de hacer equipo para, pues, para beneficiar a todos. Bueno, muy bien. Bueno, preguntas por aquí estarían llegando a su fin. Así que bueno, nada, agradecerte y darle paso a Fernando también para dar la conclusión final. Bien, bueno, antes que nada, muchísimas gracias Fernando, digo, por este espacio, por este tiempo que nos has dedicado y que de alguna forma, a ver, nos permite poner en agenda este ciclo que va a continuar a lo largo del año, nos permite empezar a hablar desde diferentes miradas del tema de la inclusión laboral de personas con discapacidad y nos permite también ver el valor de la inclusión laboral en las empresas, ver la realidad de México y también ver el valor agregado de las redes de empresas que, bueno, desde nuestra red nacional estaremos aportando seguramente nuestro granito de arena. Así que yo te quiero agradecer especialmente en el nombre de toda la red uruguaya de empresas inclusivas, desearte en nombre de todos el mayor de los éxitos en esta gestión como presidente de la red iberoamericana que tienes por delante en los próximos años y seguro de comenzar a partir de hoy, como ya lo venimos haciendo de antes, pero no tan públicamente, un camino de trabajo conjunto muy interesante y muy valioso. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Saben que aquí estamos para seguir sumando. Y pues lo que necesiten, pueden contar con todo nuestro apoyo. Bien, muchas gracias. Agradecerle al licenciado Aníbal García, integrante del Comité Honorario Asesor de nuestra red de empresas, por la moderación de esta jornada, de esta actividad. Habrá otras por delante, así que con Aníbal y con un equipo de destacados profesionales de recursos humanos de Uruguay y de empresas realmente de mucho renombre, hemos logrado poner en andamiaje, digamos, poner a andar esta iniciativa de la red de empresas inclusivas de Uruguay. Por lo tanto, los estamos invitando. Yo allí voy a compartir, en primer lugar, el link de la red de empresas en la web para que todos puedan, si quieren, acceder. Tenemos toda la información allí, todas las actividades que tenemos por delante, quiénes somos, qué hacemos, hacia dónde vamos, cuáles son nuestros principales objetivos. Y desde allí vamos a estar empezando a comunicar prácticamente desde ahora, todos los días, a través también de las redes sociales, las diferentes actividades, porque venimos con una agenda muy intensa. En esa misma línea les quiero formular dos invitaciones. Una, al lanzamiento de la red de empresas inclusivas de Uruguay, al lanzamiento oficial, que va a ser el próximo 27 de mayo. Lamentablemente lo queríamos hacer de manera presencial, pero las circunstancias sanitarias en Uruguay han cambiado muy a nuestro pesar y eso nos lleva a tener que hacerlo de manera virtual 100%. Por tanto, allí también vamos a estar contando con la participación de Fernando Estrada en esa actividad de lanzamiento de la red, a la cual invitamos a todas las redes nacionales y a todos los demás colegas y personas interesadas en este tema a que puedan acompañarnos, se inscriben gratuitamente y con mucho gusto les enviamos el link para la actividad. Y luego vamos a tener un próximo webinar dentro de este ciclo que se llama Derribando Barreras,
y que yo me permitiría agregar otro capítulo por allí, pero que, bueno, va a tener su próximo hito el 16 de junio, que va a estar a cargo del equipo de Fundación Descúbreme de Chile, donde vamos a estar hablando de transformándonos en una empresa inclusiva. Este ciclo es abierto a todas las empresas, a las organizaciones que hoy son parte de la red y a quienes no, porque lo que nos interesa, por supuesto, es poder intercambiar experiencias, conocimiento y seguir forjando y trabajando en el tema de la inclusión de las personas con discapacidad. Así que esas dos actividades desde ya los estamos invitando a que se inscriban, a que participen, a que nos acompañen y por supuesto a que nos sigan en las redes sociales y en la web para conocer más acerca de nosotros. Yo simplemente para cerrar, agradecerles a ustedes también la participación en la tarde de hoy y me quedo con una frase que si tengo que pagar los derechos de autor a Fernando, con mucho gusto le voy a hacer la transferencia correspondiente y que seguramente me la van a escuchar de aquí a todo el ciclo que me toque desarrollar a lo largo de mi vida en la red de empresas inclusivas de Uruguay. Pero me parece que aplica y encaja a la perfección en todos los países, también en Uruguay, y encaja a la perfección en nuestro trabajo. Me gustó, ya me la anoté y la voy a tener allí como frase de cabecera que dice, en la inclusión no hay competencia. Vaya, se ha dicho una gran verdad. El agradecimiento en serio por habernos acompañado, los esperamos en las próximas actividades de la red y les deseamos que finalicen de la mejor manera la jornada de hoy. Que pasen muy bien. Chao.